Bueno, como usted sabe, está en pleno desarrollo la tercera jornada del proceso de formalización por la fallida alerta de tsunami que provocó la muerte de 156 personas y hay 25 desaparecidos. La acusación a cargo del Ministerio Público ha hecho hincapié en la desinformación entre la UNEMI y el CHOA, mientras que la defensa argumenta que el sistema no estaba preparado para enfrentar un evento de esa magnitud. Para analizar en qué fase del proceso está este caso, tomamos contacto con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián y ex fiscal jefe de la zona Oriente, Javier Armendáriz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por poder establecer este contacto con usted. ¿Cómo estás, Viviana? Buenos días. Muchas gracias a usted. Lo primero que quisiéramos saber es que se utilizan una serie, podríamos decir, de tecnicismos o de información jurídica que muchas veces es desconocida para muchas de las personas. Por ejemplo, la idea de nosotros podría ser ir aclarando los plazos, qué significa que estas personas sean procesadas por cuasi delito de homicidio. Partamos un poco por eso. ¿Está bien la formalización por cuasi delito de homicidio a estas 8 personas? Desde el punto de vista de lo que ha expuesto la señora fiscal en los cargos, evidentemente que es correcto, porque lo que sucede es que no existió la intención de causarle la muerte a nadie, sino que en razón de no afrontar debidamente la emergencia, se produjeron los resultados fatales. Dicho de otra manera, no le están imputando dolo, o sea, algo así como querer o aceptar un resultado, sino que negligencia inexcusable, cuál es no haber evitado un resultado que desde el punto de vista de autoridad técnica o de autoridad política debieron haberlo evitado. Ese es el núcleo de la imputación. No hubo una intención detrás de sus acciones, podríamos denominarlo también de esa forma. Exactamente, no hay una intención de causar una muerte o una aceptación de causar muerte, sino lo que sucedió es que por impericia, por negligencia inexcusable, no supieron tomar a tiempo las medidas para evitar que esas muertes se produjeran. Decano, esa es la imputación. Claro. Decano, cuando hablamos de cuasi delito de homicidio también, esto tiene directa relación con el tipo de penas. Mucho de lo que se ha debatido es si eventualmente podría haber cárcel, podría haber un tipo de sanción de ese tipo o estamos hablando de penas menores. No, es difícil que personas imputadas de cuasi delito de homicidio terminen con lo que se llama una pena efectiva, es decir, cumpliendo en el entendido que se les imponga una sanción. Aquí se está empezando a ver si efectivamente hay que imponer una sanción, eso es la formalización, es el primer paso. Pero supongamos que en definitiva se encuentre a una o más personas culpables de los cargos que hoy día se les ha formalizado, es difícil que tendrían que cumplir con pena efectiva, es decir, estar en la cárcel por esa situación. Otro tema también que se ha puesto sobre la mesa es que, por ejemplo, particularmente hay un abogado querellante quien plantea que esto debiese ser visto por la justicia militar, por la justicia castrense, en el caso, por ejemplo, del CHOA, porque ahí sí podría, por ejemplo, acusarse un abandono de deberes militares. ¿Eso correspondería en este caso, por ejemplo, para poder analizar la situación particular del CHOA? Efectivamente, eso es una posibilidad. Hay que recordar que los miembros del CHOA es un servicio que depende de la Armada de Chile, por lo tanto ellos son uniformados y como tales sujetos a la justicia militar. Se les podría también eventualmente imputar delitos en el orden militar. Entiendo que solamente uno de los querellantes que representa a una sola víctima está en esa posición. El resto de los querellantes entiende que esto debe ser llevado adelante solo en la justicia civil. ¿Y esto podría ser en paralelo? ¿Podría ser que finalmente esta petición por parte de uno de los querellantes se ejecutara y podríamos también ver o algún tipo de acción o de, podríamos decir, juicio militar en el caso del CHOA? Sí, podría ser, pero solo en el caso de los uniformados del CHOA. La justicia militar, desde las reformas que se llevaron a cabo el año antepasado, no juzga civiles. Por lo tanto, de prosperar la iniciativa de este querellante en particular, tendríamos 2 procesos. Uno en la justicia militar, que procesaría o vería el caso de los navales involucrados como uniformados, y otro que se mantendría en la justicia civil para el resto de las personas que no tienen esa calidad. Decano, también otro de los temas que se ha discutido muchísimo tiene que ver con las medidas cautelares, porque los abogados querellantes, cierto grupo, no todos de ellos también están planteando prisión preventiva, pero se estaría hablando principalmente de arraigo nacional y también de firma semanal. ¿Es eso también, de acuerdo a la tipificación del cuasi delito, lo que usualmente correspondería en este caso? A ver, en principio no hay ningún delito que tenga excluida o sea obligatoria la prisión preventiva. La prisión preventiva puede pedirse respecto de cualquier delito. ¿Por qué? Porque podría ser un delito leve, pero sin embargo es una persona que siempre ha tenido una conducta delictiva, por ejemplo.
Ahora, yendo a este caso concreto, habrá que esperar lo que resuelva el juez, pero en principio es difícil, es arduo, es complicado que se decrete una prisión preventiva porque las penas son de baja intensidad y por el otro lado hay que recordar que la prisión preventiva atiende, en este caso en especial, a una necesidad de cautela. O sea, para los fines del proceso. Y se trata de una investigación que lleva 2 años y estas personas no han hecho intentos, por lo menos que se sepa, de eludir la acción de la justicia y de hecho se presentaron voluntariamente a la audiencia de formalización. Desde esa perspectiva es difícil que un juez, esto en términos generales, pero es difícil que un juez acceda a una prisión preventiva en esas condiciones. Perfecto. Además también... estamos hablando, usted mismo lo ha señalado, una investigación de 2 años, hemos visto todo este proceso de formalizaciones, de dar cuenta de toda la situación que se dio organismo por organismo. ¿Cuánto tiempo pudiese durar un juicio debido al número de personas querellantes, al número de formalizados también? Me imagino que esto puede tener tiempos bastante largos, ¿no? A ver, si se me permite explicarlo un poquito más extenso. A contar de la formalización, la investigación, o sea, continuar la investigación, a lo más puede durar 2 años más, sin duda que va a ser mucho menos. Me imagino que durante la audiencia de formalización, que todavía no termina, las defensas van a pedir que un plazo de investigación, supongamos 6 meses más podría darse, todo es eventual. Luego de esos 6 meses, y si no hay prórroga de la investigación, lo que tendría que hacer es cerrarse la investigación y pasarse a una etapa de acusación. En ese caso hay una etapa intermedia, que hay que hacer una audiencia de preparación, que en este caso podría ser larga, una audiencia que podría durar, no sé, por decir algo, un par de semanas fácilmente, o quizás más, y luego de eso se dicta lo que se llama un auto de apertura, que se envía al Tribunal Oral en lo Penal. Desde el momento que llega al Tribunal Oral en lo Penal, este tiene que fijar de 15 a 60 días para hacer el juicio. Ahora, un juicio de esta naturaleza sin duda tendría que ser largo. Por dar una comparación, por ejemplo, en el caso ADN, que es un juicio que todavía se lleva, ese juicio empezó en noviembre del año pasado y estamos a mayo, es decir, lleva 7 meses. Una investigación de esta naturaleza, con la cantidad de imputados que hay y los delitos, yo le diría que es un juicio que yo no me atrevería a aventurar un pronóstico, pero 3 meses yo creo que es lo mínimo, menos que eso lo veo muy complicado. Bueno, perfecto. Le queremos agradecer muchísimo la posibilidad de poder conversar con usted, sobre todo cuando se están manejando una serie de información y era importante aclararlas y que la gente pudiese también conocer de qué se está hablando cuando hemos estado muy atentos a lo que sucede en el Centro de Justicia. Muchas gracias. No, muchas gracias, Viviana. Y solamente, si se me permite una palabra final, hay que recordar que lo que estamos es en una etapa de formalización que es solo una descripción de cargos. O sea, de aquí para adelante se abre en plenitud el derecho a defensa de los imputados, porque ya saben específicamente de qué es lo que se les acusa, y las responsabilidades del caso solo se ven a través de una sentencia, ya sea en procedimiento, o sea, en juicio oral o abreviado o lo que sea. Es decir, dicho de otra manera, este es un caso en que las responsabilidades se están empezando a decantar, no es todavía una mención específica de responsabilidad. Eso lo quería dejar claro. Muchas gracias, Viviana. Perfecto, y muchísimas gracias por esa aclaración, decano. Gracias.